Alargue, nueva edición del Alargue. En mi caso va a ser la última edición del año. Vine acá a reemplazar a José Cornejo, que en la semana que viene dijeron que no va a haber ni Alargue ni Apo Stream porque es feriado, pero el otro sábado, como siempre, el programa sigue y ahí vuelve José Cornejo. Hoy vamos a charlar en estos de peronismos en ebullición o en debate con Leila Bechara, que es amiga de la casa, ¿no? Leila hizo programa acá en Gelatina, es politóloga, es militante, es streaming, es polémica. Ahí genera como mucho siempre idas y vueltas, sobre todo en Twitter. No fui tuitera. Así. Así es. Arrancamos, Leila. ¿Cómo la estás viendo? Digamos, la gran ¿Cómo la ves? La gran reflexión del mileísmo sobre la situación, ¿se la ve, no se la ve? ¿Vos qué estás viendo? ¿Cómo la ves en relación al peronismo, digamos? ¿Qué estás viendo de lo que está pasando en el peronismo hoy? Bueno, primero gracias por la invitación. Siempre es un placer volver a Gelatina, está re linda, así que gracias y felicitaciones por el programa. Soy muy fan, quiero decirlo. La verdad que me gustan mucho las notas que hacen y bueno, nada, todo el trabajo siempre militante de APU, así que gracias de verdad. A ver, ¿cómo la veo? La veo mal. O sea, si te tengo que ser honesta, no la veo nada. Me parece que, bueno, los libertarios han logrado instalar ese latiguillo y creo que en parte tiene que ver justamente con una realidad bastante concreta, que es que hoy el peronismo está un poco perdido, ¿no? Sobre el diagnóstico particular presente. Me parece que también el revisionismo histórico está en tensión, está en disputa sobre lo que fueron los últimos años, lo que fue la última gestión de Alberto y los años previos también del kirchnerismo. Y tampoco me parece que hay mucho orden o mucha perspectiva sobre lo que plantearía el peronismo a futuro cuando se termine este gobierno, ¿no? Me parece que hay una realidad que es que este gobierno se va a terminar en algún momento. Yo espero que sí. No, a menos que empecemos un imperio y de repente, bueno, realmente estemos en otro momento de la historia. No lo creo, digo, todavía tenemos democracia, todavía se vota y en definitiva, digo, el mandato de Javier Milei dura 4 años, en 2027 lo va a tener que refrendar y eso me parece que por lo menos al movimiento peronista nos deja en un lugar bastante esquizo, me gusta decirlo así, ¿no? O sea, estamos tratando de encontrar respuestas en cualquier lugar y con una conducción que está en crisis, claramente. Yo veo a Cristina, que es una de las últimas grandes referentes del movimiento, en una situación compleja respecto a, bueno, quiénes son sus leales, cuál es su círculo y sobre todo, bueno, cuál es la parte de la sociedad que conduce, que me parece que ese es el problema, ¿no? El peronismo hoy, creo, está analizando partes de la sociedad y no está como buscando nada, el desafío ulterior del peronismo que siempre fue, bueno, la grandeza de la nación y la alegría del pueblo. El peronismo durante todo 2019, claro. Para enfrentar al macrismo estaba todo el debate sobre necesitamos unidad, ¿no? Se pensaba que era el gran problema del peronismo. Estamos desunidos, si nos unimos, vamos. En términos electorales se logró la famosa unión y se ganó. Hoy parece que se está en otro lugar, que es, no, basta de unidad, discutámoslo todo, ¿no? Tenemos que, esto no sé quién lo decía, creo que en una entrevista acá en Gelatina, esto de, no, hay que pelearse mucho más porque hay que dar cuenta de la crisis en la que se está. Pero yo a veces me pregunto, que creo que estoy en esa tesitura de, sí, hay que decirse mucho más las cosas o pensar mucho más la crisis, en esto que vos decías, incluso el momento actual, pensar para atrás, cuándo empieza la crisis. Bueno, hay algunos que teorizan sobre cuáles son los momentos de que comenzó esta situación particular. Pero también veo, y te comparto la pregunta, si no hay un riesgo de que ese romper todo en el peronismo, bueno, termine con una cuasi disolución del peronismo, que el peronismo sea 1000 bandas donde están todas peleadas y no sean más que eso.
Yo creo que ahí, para mí, la tarea sería un poco identificar cuáles fueron los elementos de la derrota, ¿no? Porque hay una derrota electoral concreta, que es la del 2023, que fue terrible, digo, ¿no? O sea, los números fueron terribles. Nos ganó Milei, digamos. O sea, yo siempre lo digo en esa clave, ¿no? O sea, uno ve el sillón de Rivadavia, ¿quién lo ocupa hoy? ¿Con quién está rodeado? Que es una pastelera que tira cartas de tarot. Y vos decís, ¿qué era esto? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Y después una derrota que me parece que es en términos no solo no electorales, sino en términos más políticos y culturales, de cultura de la política, de cultura del poder, que creo que ahí es donde más discusiones podemos tener, ¿no? O sea, uno puede tener una estrategia electoral, digo, me parece que hay quienes y dirigentes que ya están pensando en la estrategia electoral del año que viene. Como yo no soy dirigente, me parece que es tarea de ellos decidir con quién vamos, quién va primero, cómo se arman las listas, pero sí me parece que como militantes nosotros tenemos la responsabilidad de discutir y pensar cuál es el programa político y sobre todo cómo se concibe el poder en esta nueva etapa. Para mí el triunfo de Javier Milei representa un poco un nuevo sistema político, ¿no? Hay algo polémico que digo, pero Milei tiene dos promesas electorales. Terminar con la inflación, que en un momento era bajo la línea de la dolarización. Habrá economistas que se encarguen de discutir eso. Y después otra promesa que era terminar con la casta política, que en definitiva la traducción de eso puede ser modificar el sistema político. Entonces, el riesgo que nosotros tenemos hoy es efectivamente jugar un juego en el que el peronismo sea una parte de la sociedad que represente ideológicamente y perfecto ese núcleo de personas que, bueno, nada, tienen determinada trayectoria política, determinada tradición, se ven identificados en las políticas públicas que llevó el kirchnerismo en los últimos años de su gestión, pero después creo que esa no puede ser nuestra ambición primaria, ¿no? O sea, contentarnos con representar una parte de la sociedad que, digo, al día de hoy uno podría sacar más o menos cuentas. ¿Cuánto sería? ¿20%? Claro. Entonces, yo creo que en esa discusión, en esa tensión de, bueno, discutamos todo, creo que hay que poner prioridades, ¿no? Y me parece, sobre todo, que es una responsabilidad de nuestra generación, de mi generación, de quienes quizás nos sumamos a militar o quienes empezamos a tener conciencia del poder, de la gestión, de la articulación, de la organización, particularmente con la llegada de Mauricio Macri al gobierno. Entonces, ahí hay un punto de inflexión muy grande respecto a cómo se piensa gobernar la Argentina y sobre todo cómo se piensa representar a las grandes masas populares. Algo que logró Milei, ¿no? Algo que logró muy bien Milei y que nos pone a nosotros en una tensión, es como, ¿qué hay de todo esto? ¿Qué de todo esto que representa Milei es algo que nosotros dejamos de representar, dejamos de atender, dejamos de ver, dejamos de querer gobernar también? Iba a otra pregunta, pero me quedé con esa última reflexión. ¿Ves que algo de eso está pasando? ¿Que hay algo de la dirigencia peronista que dice, che, hagámonos cargo de quién gobierna, cuál es la agenda con la que gobierna y empecemos a dialogar con eso que pasa? Pienso, no sé, en la carta de Cristina, que sacó ya no sé cuándo, hace un par de meses, donde de alguna manera recuperaba o se permitía decir, bueno, hay algunas cuestiones que estamos abiertos a discutirlo, ¿no? Sí. Desde incluso las privatizaciones. Total. ¿Ves que eso está pasando, que es un tacticismo del día o que sí hay un proceso en el peronismo que va en ese camino? A ver, hago una diferencia. Para mí Cristina tiene la capacidad, por haber sido presidenta 2 veces y por haber sido una militante histórica, de entender el momento. Siempre, para mí, ella es la mejor para leer el momento histórico. Esa carta dialoga mucho con una actitud que tiene Cristina hace ya muchos años. De hecho, recuerdo particularmente un acto que hizo en La Plata por el 17 de noviembre, Día de la Militancia, después del intento de magnicidio que tuvo, donde ella ya apuntalaba una serie de perspectivas respecto a la seguridad, por ejemplo, incluso. Entonces,
Digo, si alguien prestaba atención a lo que estaba diciendo Cristina, el momento era antes, ¿no? Ni siquiera el 17 de noviembre ese, digo, ¿no? Como ya otras perspectivas que planteaba Cristina. En esa clave, creo que el problema no es tanto si la dirigencia hoy está ansiosa por pensar y por dialogar con el gobierno, sino que me parece que lo que estamos viendo es una posición bastante cómoda de ser profundamente oposición a este gobierno. Yo creo que ese es el mayor problema que nosotros tenemos. Porque no hay nada más fácil que ser oposición a este gobierno. O sea, es muy simple, ¿no? Hay un par de lineamientos, me pongo completamente en contra. Y después, lo que termina sucediendo es que, por ejemplo, la CGT logra negociar el capítulo de la reforma laboral de la ley de bases y nosotros no tenemos agenda de cómo ir a rosquear que de ese paquete de profundización de la desigualdad, profundización de la crisis económica, nosotros no podamos reducirlo por lo menos de un 300% de profundidad a un 100%. Claro. ¿No? Entonces, si nosotros partimos de un diagnóstico de la realidad, que es que ellos van a ir por todo y nosotros simplemente nos vamos a oponer a todo, me parece que es como la confirmación de que lo que queremos en definitiva es seguir cuidando nuestra parcela de representación en un Congreso que no tiene tantas herramientas, que no tiene casi ninguna herramienta para ponerle freno a casi nada, ¿no? Porque también está esta fantasía de que la UCR nos va a acompañar y ya vimos lo que pasó con el presupuesto de la UBA. Claro. Seguimos con el peronismo y la pregunta que te iba a hacer antes. El formato de salida, ¿cuál pensás que puede ser? Lo charlaba la semana pasada con Aldo Dusdevich y siempre viene el esquema de la renovación, sí, ¿no? Lo que fue los 80, para la gente y para tu generación. Estamos hablando de 1980, es decir, el otro siglo, ya hace como 40 años, pero el peronismo tuvo una crisis muy grande, pierde con Alfonsín, es la primera vez que pierde una elección abierta, legal, sin ninguna trampa. Claro, entonces fue descubrirse de, podemos perder. Y entonces fue, tenemos que cambiar porque nosotros no podíamos perder, si éramos el partido del pueblo. Y entonces hubo un gran proceso de renovación, famoso Cafiero contra Menem, una cosa tremenda, ¿no? Ves un esquema así, pero en un esquema así, ya para arrancar se necesita el liderazgo fuerte. Cafiero y Menem lo eran. Hoy ni siquiera en el escenario se ven tantos dirigentes de primer nivel en el peronismo. La nota con Aldo me gustó mucho porque Aldo dice una cosa que a mí me fascinó, que es que él interpretaba que su generación tenía grandes cuadros, ¿no? Que cuadros muy formados, que agarrabas cualquier militante base y te podía ordenar básicamente la discusión. Yo creo que eso está en crisis. De hecho, para mí, gran parte de nuestra generación tiene un gran vacío en términos de formación política. Me parece que eso dialoga mucho con esta época en la que parece que nosotros tendríamos que demostrarle a la dirigencia que estamos leyendo y que volvemos a leer La Comunidad Organizada para demostrar que sabemos algo del peronismo. Lo cual, no me parece mal a priori, pero no es esto lo que se está discutiendo. Lean Comunidad Organizada, estaba buenísimo el texto, pero me parece que representa la idea de que no se leyó antes, ¿no? Entonces eso lo pondría primero como punto. Después creo que sí hay discusión interna, ¿no? O sea, hoy tenemos a Axel y la Cámpora que por más que digan que no, están disputándose. Lo tenés a Guillermo Moreno que por más que no estuvo en el frente de todos, viene apuntalando una serie de discusiones. Uno puede estar más o menos en contra de lo que dice y de las formas que lo dice, pero claramente está instalando una discusión. Lo tenés a Culfas, lo tenés a Guzmán, lo tenés a Pichetto, incluso también disputando esos sentidos. Creo que la pregunta es ¿cuál es la diferencia programática en esa discusión? Y ahí me parece que está nuestro problema, que nadie, o bueno, no sé si nadie, pero la visión de, primero, cómo recuperar a la Argentina después de este gobierno, ¿no? Que nos van a devastar, porque la ley de bases es terrible, el DNU ni hablar, ¿no? Pero estamos en un contexto donde parece que el día siguiente Argentina desaparece. Balcanizados totalmente, latinoamericanizados completamente. Pero a mí lo que me preocupa, más que hablar de la Constitución del 49 o de comunidad organizada, es, nuestros pibes están viendo como salida las apuestas online y la prostitución digital vía OnlyFans. Claro. O sea, hay problemas urgentes, ¿no? Y ahí yo lo que creo es que
De repente lo que nos falta es como cierta rebeldía con eso, ¿no? Porque hablabas de la renovación. Yo creo que nosotros estudiamos muy poco los 80, en parte porque, bueno, la derrota de lo que fue la última dictadura militar ubicaba un poco al peronismo en una posición de, bueno, claramente hay que subirse a la ola neoliberal que estaba operando en ese momento. Bueno, el resultado es Menem. Claro. O sea, el resultado de la renovación es Menem. No es que Menem salió de un repollo, es resultado de esa discusión. Entonces, si nosotros vamos a plantear hoy la discusión en términos parecidos, en términos como, bueno, nos subimos a la ola, bueno, vamos a hacer socialdemocracia, ¿no? Vamos a representar esta parte de la población que está conectada con el kirchnerismo y con eso nos contentamos. Entonces vamos a disputar ese 20%. ¿Quién conduce ese 20%? Lo que sigue es que van a surgir líderes que estén completamente mimetizados con una realidad con la que nadie está contento, con la que ni siquiera los que votaron a este gobierno van a estar contentos. Entonces, para mí es fundamental la discusión interna hoy. Es fundamental porque los puntos que logremos establecer, los saldos que logremos establecer de esa conversación y de esa discusión van a dar origen a los nuevos dirigentes. Creo que en este momento particular, 2025, incluso hasta te diría 2027, lo que necesitamos son liderazgos de alguna manera convencidos ideológicamente, que no sean estos personajes que pueden ir y venir y que pueden estar un día en un frente y otro día en otro frente, o que incluso tampoco vean como posibilidad ir por afuera, ¿no? O sea, la persona que vaya por afuera, traidora. Así lo digo, ¿eh? Así lo digo porque me parece que es alimentar la posibilidad de que en la Argentina los problemas de nuestra sociedad se pueden resolver a través de un esquema en el que todos estén representados, cada uno tenga su parte de la torta y efectivamente o el que sume más votos va a terminar gobernando. Argentina no funciona así desde que gobernaron la Argentina, desde que no sé, Rosas, digo, en adelante. Pero eso lo decís como proceso en una elección presidencial, porque le pregunto a la politóloga ahora, el año que viene el peronismo va a ir en dispersión total. Ojalá que no. Ojalá que, yo te digo ojalá que no. Pero esta no es la politóloga, es como la militante. Bueno, si va a pasar eso, estamos en un problema. Porque algunos, o sea, suponiendo, ¿no? Hagamos... futurismo que te va a pasar en pocos meses. No pasa nada. Porque yo digo, el esquema de defendamos la unidad a cualquier costo, a cualquier precio. Claro. Bueno, terminó lo que terminó. Un frente de todos, donde se termina defendiendo una unidad. Y nosotros nos reímos de los personajes que trajo Milei a Casa Rosada. Y si nos rascan un poco y vemos los personajes que trajimos nosotros a Casa Rosada... Igual. Voy a nombrar algunos que no creo que estén mirando el programa. Tombolini fue secretario de Comercio. Digamos, que era con suerte un columnista de segundo nivel de la televisión. Para mí hay una diferencia ahí, muy clara. Porque una cosa es que vos armes un frente de unidad a cualquier costo y que el resultado de eso sea una gestión de esa unidad donde la perspectiva es cartelizar cada área, es decir, bueno, vos aportaste tu caudal de votos y de esta manera a vos te toca este porcentaje del poder. Es un poco lo que pasó con el Frente de Todos. O sea, si uno miraba el gabinete, este de Alberto, este de Cristina, este de Massa. Claro, tal cual. Pero eso no es una gestión... Incluso intra-áreas, uno tuyo, uno mío, otro de Cristina. Imposible. Que es lo que hoy Guzmán y Culfa dicen que los de Cristina vetaban. No me dejaron. Tal cual. Ese victimismo me parece que es antipolítico incluso, ¿no? Claro, claro. Es literalmente una tecnificación absoluta de la política pensando que uno puede contar, bueno, como politóloga, ¿no? Contar vectores de poder y decir, bueno, este tiene más poder porque tiene más carteras, lo que fuese. Bueno, eso no fue lo que hizo Néstor, tampoco, ¿no? O sea, Néstor agarró a los mejores y dijo, pónganse a conducir. De hecho, él siempre hablaba de que la economía era economía política, ¿no? O sea, que había una forma de pensar en la cartera económica desde el Poder Ejecutivo y no desde la cartera del Ministerio. Entonces,
Una cosa es pensar la gestión y la gestión de la unidad en esos términos. Entonces, bueno, voy a acumular a todos los que acumulan poder, los voy a meter acá, los voy a repartir y que se gestione eso. Que eso es lo que falló en el Frente de Todos. Ahora, otra cosa es tener unidad programática. Que eso me parece lo que necesitamos hoy. O sea, que haya una conducción firme, un liderazgo firme que en definitiva pueda conducir a todos estos sectores que se suman a este frente, que se suman a esta unidad en busca de que el golpe sea más firme. Pero acá la politóloga sos vos, así que de esto sabés vos. Pero pará, digo, si la crisis del peronismo es tan profunda, no hay ninguna chance de que eso pase en 8 meses. Si no sería tan profunda la crisis. Exactamente. Si un liderazgo puede ordenar programáticamente al peronismo de acá a agosto del año que viene, hemos pifiado en el análisis previo, digamos. Sí, absolutamente. Todo. No, absolutamente. Creo que va a haber que pasar por un tiempo de dispersión. Sí, yo la verdad que no soy tan positiva en eso y por eso mi obsesión es también como con mi generación, porque para mí la proyección de esta crisis, no sé, te puedo tirar 10 años, es una barbaridad. O sea, si estamos viviendo en un momento de aceleracionismo como el que estamos viviendo, bueno, puede ser 5, pues con mucha suerte. Pero me parece que es momento también de que nuestra generación se atreva a decir cosas nuevas. Yo veo a muchos pibes intentando esto, ¿no? Como recuperar una nostalgia del pasado, ¿no? Como, bueno, la doctrina peronista dice esto, entonces esto es lo que hay que hacer ahora. Y yo creo que más que revisar y andar buscando, digamos, el traje y vestirse con corbata y ponerse gomina, es más como una reserva casi estética de lo que el peronismo es, como para decir que somos la renovación. Me parece que el problema está, digo, Perón espera en el futuro, ¿no? O sea, es un poco dar el salto y decir, che, miren, todo bien ustedes, dispútense los cargos. Nosotros no estamos discutiendo los cargos ahora. Porque los cargos son parte, bueno, de esta casta, porque los cargos son parte de una dinámica del poder en el que vos tenés que armar tu orga y llevar a tus 40 y decir, che, yo necesito un lugar en la lista porque tengo mis 40 y te llené la unidad básica toda la semana. Y mientras están pasando otras cosas que, de vuelta digo, en la importancia que tienen, son más urgentes para mí que efectivamente seguir pensando en esta lógica del poder, que además, digo, para cualquiera que haya militado, para cualquier sub-30 que haya militado en los últimos años, tenía un poco la perspectiva de que sumarse a militar terminaba de alguna manera en un cargo, en alguna gestión, en alguna subsecretaría, teniendo alguna capacidad de incidencia en esta promesa que era la transformación de la patria. Eso no funcionó. No funcionó porque en casi todas las subsecretarías, en casi todos los ministerios, lo que faltaba era conducción y unidad programática. Entonces cada uno hacía lo que se le cantaba. Y después lo que tenés es un montón de trabajadores estatales que están en situación de precarización, con contratos que el gobierno que sigue los puede fletar. Esas formas de pensar cómo gestionar el poder, esas formas esas dinámicas de construir el Estado, y no solo el Estado, sino el movimiento peronista, en definitiva, porque digo, yo puedo hablar específicamente de cómo funcionaba una subsecretaría, pero lo mismo debe pasar y lo mismo pasó también en los sindicatos, pero lo mismo pasó en el feminismo incluso también. Entonces son lógicas que tienen que ver con, no sé, uno puede ubicar, yo lo digo medio en joda, pero son como el coletazo de lo que dejó el Plan Cóndor, digo, ¿no? Esta liberalización de la dinámica del poder, donde uno puede ser un gran cuadro técnico, entender específicamente cómo se gestionan las cosas, pero no tiene nada que ver con cómo se gestionan políticamente las cosas, cómo se hace política en un país como el nuestro. Estamos charlando con Leila Bechara, ella es No Fui Tuitera, ¿no? @no fui tuitera, como suena, sin W ni nada. Así que las provocaciones las responde ahí en Twitter. Ya no respondo más. Contraindicada, sí. Hablábamos de la crisis o el estado de reflexión del peronismo. Te quiero llevar al estado de reflexión de los feminismos. Uno hace la historia corta, vos decías, bueno, mi generación, la que empezó a militar sobre todo en el gobierno de Macri,
por esos años está la ola verde, ¿no? Ese gran momento expansivo del feminismo. Una revolución en algún punto que buscaba como discutir muchísimas cosas. Pasaron relativamente pocos años, 6 años, y hoy la TABA se dio vuelta de una manera muy brutal en esos temas. Muy brutal. Pasa el brutal atentado de la semana pasada, donde una persona tira una molotov contra 4 mujeres, mata a 3, hiere gravemente a la 4ª. Desde el gobierno, el vocero repudia el hecho, pero ningunea la posibilidad de que esté vinculado con el odio a la comunidad. Sí. Digamos, ¿qué pasó? ¿Cómo ese cambio de época tan fuerte y tan rápido? Es una buena pregunta. Yo ubico... me parece que el feminismo y los feminismos siempre tuvieron un problema fundamental, que es que esta idea de transversalidad era una mentira, ¿no? O sea, una idea de horizontalidad no tiene grandes... cada uno puede hacer su kiosco, su quincho, y efectivamente, la aspiración de poder tenía que ver, para mí, con una perspectiva reformista de la política, ¿no? O sea, introducción de ciertas políticas que, reformaran el status quo y ampliaran una serie de derechos particulares. Yo ahí siempre hablo como de la tensión entre una política transformadora y una política reformista de identidad. Creo que en la Argentina particularmente la historia del feminismo es una historia muy rica, muy grande, que no arranca en los 80 cuando el feminismo empieza a ser más o menos tema de conversación entre académicas y universitarias. Arranca con Evita, arranca con la Fundación Eva Perón, arranca con una mujer que decía que no era feminista y que las feministas le daban asco porque se peleaba con Victoria Ocampo, que era terrible gorila. Entonces, cuando a veces se hacen esas lecturas un poco maliciosas, como decir, es más importante decirse feminista que efectivamente llevar adelante un pliego de reivindicaciones en términos económicos y culturales, parece que el problema está en cómo se percibe la población a la que vos querés convencer de que ese es el camino y además darle una herramienta efectivamente de realización personal y colectiva como la pensó siempre el peronismo. Entonces, la tensión entre un feminismo que venía de una oleada global, universal, porque el feminismo del 2015, nosotras fuimos punta de lanza en la Argentina, pero después lo que pasó es que casi todo el mundo empezó a virar para ese lado. La tensión entre eso y un gobierno que a duras penas nos entrega el aborto como si fuese un trámite, porque efectivamente para mí ya lo habíamos conseguido en el 2018, solo que no estuvieron los votos, entra en coalición con la idea de que el feminismo es transformador, ¿no? O sea, mientras nos precarizaban la vida, el gobierno de Alberto Fernández, nosotras defendíamos el aborto como la única bandera o el gran último logro que tenía el feminismo. Y yo creo que ahí el problema es que es tan fácil revertir por cuestiones más, contemporáneas de las redes sociales, lo fácil que es instalar un discurso, lo fácil que se puede organizar la reacción ante un discurso así. Nos quedamos como con una conquista específica y no una perspectiva de transformación más acabada, que en definitiva sí se hace pensando la política un poco más integralmente, ¿no? O sea, sí se hace pensando sobre todo en el carácter económico de nuestra realidad. A mí el caso de Barracas, de este atentado, de este crimen, me dejó muy... me chocó principalmente porque soy lesbiana y porque claramente había una identidad con lo que estaba pasando, pero a mí me llamó mucho la atención como un montón de referentes feministas en sus notas hablando sobre el tema no hablaban y no mencionaban la pobreza. Estamos hablando de un hotel familiar en Barracas. Claro. ¿No? De hacinamiento. ¿Por qué 4 lesbianas viven en una habitación?
¿por qué hombres mayores de edad de 70 años, porque creo que el criminal tenía cerca de 70 años, viven en un hotel familiar, digamos? Esas son también preguntas que a veces por representar la parte, ¿no? Que dialoga mucho con lo que le decíamos del peronismo, por representar la parte, puedo decir el kiosco, puedo decir la militancia, la bandera, terminamos borrando un elemento fundamental que es, la gente está mal, venimos de muchos años de esto, y si seguimos insistiendo en ciertas categorías analíticas para poder explicar estos fenómenos, lo que pasa es que del otro lado tienen una respuesta específica para eso, que es que el feminismo ya pasó de moda, se pasaron tres pueblos, no sirven para nada, no le cambiaron la vida a nadie. Y uno puede mirar la realidad argentina y decir, y sí, la verdad que sí, las mujeres seguimos más pobres, estamos más pobres que hace unos cuantos años atrás. Claro. Te iba a preguntar en ese sentido, ¿qué balance se hace del Ministerio de las Mujeres? ¿Qué te pareció que fue su gestión? Mala. ¿Pero mala específica en el ministerio o en esto que decís? Si uno no piensa en la política de un gobierno como un todo... Era difícil, pero bueno, para mí era como la respuesta clara de esta percepción de la cartelización de la política, de decir, bueno, tipo, chicas, esto es de ustedes, hagan lo que quieran, y de repente lo que pasaba es que el presupuesto se subejecutaba porque el gabinete necesitaba plata en otro lado, y de repente, bueno, nada, llegaste a 800.000 personas con el plan trabajo, pero eso, después, ¿qué tipo de integración tenía con la deuda con el FMI? Claro. Y de repente, yo me acuerdo patente, el documento del acuerdo con el FMI, no me acuerdo ni en qué año sale, pero 2022, tenías a referentas feministas, insisto en esta categoría, aplaudiendo el hecho de que el FMI reconocía que la desigualdad pegaba más a las mujeres. Bueno, hay una oración en el documento del FMI que nos endeuda a 100 años diciendo que las mujeres somos pobres. ¿Qué hago con eso? ¿No? O sea, digo mala porque estoy enojada, digo mala porque fue una gestión que dejó puntas. Digo mala también porque para mí estuvo bastante gestionada por un montón de mujeres académicas que pensaban a la política feminista como una plantilla de Excel de decir, bueno, a las negras les damos esto, a las lesbianas les damos esto, a las trans les damos esto. Bueno, ahí me saco la cuenta y efectivamente la cuenta me da que van a ser todas, que vamos a vivir en una sociedad igualitaria. No pasó eso. Entonces, si no pasó eso, me parece que lo que hay que revisar es la forma en la que gestionamos, la forma en la que pensamos la política integral, la forma en la que pensamos cómo se hace un plan para transformarle la vida a la gente y no tanto cómo levantar una bandera, poner un corazón verde en nuestro usuario de Twitter y sentir que con solo una perspectiva de identidad, una política de representación de la parte, alcanzaba para transformarle la vida a la gente. O sea, es como tan simple y tan complejo como eso, me parece. Claro. Estamos acá, nos quedan todavía un rato, unos 15 minutos del alargue. Ahora le voy a preguntar a la streamer y a la joven, ¿no? Porque me quedé con algo de hace un par de preguntas sobre, que lo charlamos igual antes de entrar, sobre el fenómeno Moreno te quiero preguntar. No, pero en esto de... No me cancelen. No me cancelen. No, acá. No, porque los morenistas son bravos, sí. Porque hay esto estamos en una etapa de, por un lado, discursos livianos, ¿no? Una política liviana, frivolidad, ¿no? Apuestas online, OnlyFans, yo qué sé, cultura de mirar videos, entretenimiento, diversión. Pero lo decía en la entrevista que hicieron temprano hoy a Rombolá, esto de, miren cuáles son los candidatos que le fue bien en las últimas elecciones, son candidatos con discurso político e ideológico muy fuerte. Él señalaba a Milei y él señalaba también a Grabois. Pero uno podría agregar... ¿A Grabois le fue bien? Bueno, él lo planteaba que sí.
Claro, en relación a que, bueno, mal que mal, con muy pocos recursos, había construido un espacio de representación a partir de tener un discurso ideológico muy fuerte. Uno podría decir, sumando y trayendo el tema Moreno, que en un determinado mundo, redes sociales, uno por lo que ve en las generaciones más chicas, hay como un interés por lo que él, por lo que él hace, por lo que él dice, que él tiene un discurso muy ideologizado. Incluso es esto, volver a leer los textos clásicos de Perón de los años 40, 50, bueno, algunos de los 70. ¿Por qué pensás que pasa eso? Que hay muchos jóvenes tan atraídos por un discurso tan ideologizado. Para mí hay orfandad política. Eso como base, me parece, ¿no? O sea, lo puede sentir alguien que tiene 40 años, que ya es como que va a votar porque la oferta es esa, pero también en estas generaciones que, digo, eso, ¿no? Traen consigo una serie de fracasos políticos. Desde Macri en adelante, todos fallaron, todos nos fallaron. Ofelia Fernández habla siempre de eso, como con la teoría de Mbappé, que dice, bueno, Mbappé dice que ninguna selección sudamericana ganó nunca y bueno, y tiene que ver como que, bueno, si nunca la viste ganar, nunca vas... Bueno, una teoría que me parece adecuada en un sentido por la orfandad política. Si vos no ves resultados, bueno, necesitas a alguien que te diga las cosas se hacen así. Entonces, Moreno, por un lado, me parece que es un soldado de la doctrina, ¿no? Alguien que la entiende, que la puede divulgar, que lo hace con un ímpetu y con una... Incluso lo digo en términos buenos, ¿no? Como con una violencia que decís, claro, está convencido, esto es lo que necesito. Alguien que esté convencido de que el programa político tiene efectos. ¿Y a dónde se tiene que remitir Moreno para mostrar resultados? Y bueno, a Perón. Ahora, el efecto que tiene eso sobre nuestras generaciones para mí es que, de vuelta, nosotros no tenemos, nuestra generación no tiene una carrera en la formación política como tal, entonces agarra un discurso, se lo apropia, lo estetiza, lo hace clips, lo viraliza, lo defiende a capa y espada y en definitiva... Digo, sigue faltando la ambición del consenso, sigue faltando la ambición de construcción de poder, sigue faltando la ambición de convencer a la compañera feminista de que esta es la línea. No le digas que perdimos por culpa de ella. Es una piba igual que vos, solo que cuando tuvo 14 años vos estabas jugando al LOL y ella se puso un brillo en la cara y salió a conquistar un derecho. Entonces... Yo entiendo a los compañeros, entiendo a las compañeras también que les dicen nazis, porque algunos son medios nazis, eso hay que decirlo, pero después me parece que sigue faltando la idea de como, che, ¿podemos dejar de ser un poco liberales en algún punto? ¿Podemos dejar de ser un poco socialdemócratas y pensar que solo vamos a ganar si sumamos más gente a mi secta? ¿No? Porque en definitiva, digo, lo que termina sucediendo es que todo parece tan cerrado, el diálogo parece tan cerrado, que no terminamos de eso, de construir poder. Digo, independientemente de Moreno, porque digo, a mí Moreno me encanta, me gusta verlo, me gusta escucharlo, me parece un tipo súper claro, yo creo que él tiene que estar donde sea que esto termine el peronismo, digo, él tiene que estar adentro, es un gran cuadro técnico. Después uno puede criticar su gestión un montón, digo, hay mucha data para decir, bueno, lo que hizo con el INDE, no sé, como cosas que, digo, son conversaciones nimias para mí, pero el resultado, el efecto de eso en la militancia, yo pondría un poco de atención. Creo que es momento de leer Comunidad Organizada, de leer la Constitución del 49, pero también de, no sé, leer sobre aceleracionismo, de formarse, de pensar, de armar una actividad y sumar gente con la que quizás nunca te juntarías a hablar. Me parece que es momento de escuchar también y de ponerse incómodo uno también y no querer sentarse y convencer al otro completamente de tu visión del mundo. Porque tu visión del mundo saca menos votos que Cintia Fernández. Hay algo... Se van a enojar con vos, ¿eh? No, hay algo del fenómeno que me parece que pasa, que es algo del fenómeno Milei, exitoso, porque es el presidente de la nación, que se está replicando, que es, vos decías, hay que representar al todo, pero me parece que hoy el formato que se recupera es para representar al todo, primero hay que partir de una parte. Que es un formato muy, si se quiere, también kirchnerista duro, digamos. Primero represento mi parte
y desde ahí buscó el todo, que ese sería el formato de Milei ganando, sacando 30%, que siempre fue el número que se decía que tenía en su momento Cristina, y después en un balotaje construye una mayoría, pero desde una impronta muy propia, ¿no? Sí. Hay algo de ese fenómeno, me parece que hoy está replicándose en muchos lugares, incluso ese texto de Vilela, creo que se llama. ¿No? Nicolás Vilela. Nicolás Vilela, que teoriza sobre el kirchnerismo, reivindica eso también de Milei y lo pide para el kirchnerismo, incluso diciendo, fue un error el Frente de Todos, esto de armar cosas tan grandes porque te licuás tu propia identidad. Ahí yo creo que hay... No sé si estoy de acuerdo, pero digo, me parece que son los planteos que hoy parecen más en boga. Bueno, pasa que Milei ya es hegemonía, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo, pero el otro día hubo un cruce entre Ramiro Marra y Juan Grabois. Juan Grabois se saca, porque claramente se saca, se lo nota sacado, y asume un rol de... Perdón que lo diga así, ¿no? Pero vos sos puto, básicamente. Dice, no hay más hegemonía mileísta que básicamente decirle a un adversario político, sos puto. Entonces, Milei ya, los libertarios, ya representan una hegemonía. Entonces, la pregunta es, ¿vos querés replicar las formas de la hegemonía pensando que de esa manera vas a poder construir tu propia hegemonía? ¿O en realidad hay que hacer otra cosa completamente diferente? Eso es mi primer planteo. Después creo que sí, en términos de la lógica de Internet, me parece que para gran parte de la dirigencia hay un problema muy grave sobre la comprensión de cómo funciona Internet. Hay particularmente como una percepción de que ser influencer o ser una persona con mucha visibilidad, en el caso de Moreno, en el caso de Cristina también, digo, si uno más o menos ve sus redes, entiende que la perspectiva va por ese lado, ¿no? O sea, convertirse en una estrella de Internet, en alguien que es viral, en alguien que puede sumar interacciones, en alguien que puede sumar seguidores. ¿A Cristina la ves con la misma estrategia? Sí, sí. Ah, mira. Sobre todo que por TikTok. Digamos. Sí. Sí, el otro día subió un TikTok sobre cómo se tiñe las canas. No tengo TikTok. Está bien. Mi reflexión sobre esto es que no tengo TikTok. Veo una percepción de que mientras uno controle la conversación digital, está haciendo política, ¿no? Está sumando adeptos, que es una mala lectura de lo que hizo Milei. Porque Milei no es que hizo muchos TikToks y se convirtió en presidente. No es que lo ponen un par de tuiteros en la Casa Rosada. Él tenía una idea muy clara desde que arrancó en el 2016 a dar charlas donde cobraban $16 la entrada hasta que se junta con la Cámara de Empresarios de no sé qué y va a... ¿cómo se llama este lugar donde están todos los empresarios del mundo? Pero no, Davos no. Davos. Desde que arrancó hasta Davos, él dice lo mismo siempre. O sea, ahí hay una unidad de pensamiento que después replicó constantemente y que la gente replica como sin mucho lugar a dudas. Entonces, la lógica no es estar todo el tiempo en Internet. Pero bueno, igual vuelvo, ¿no? Moreno instaló el tema de los costos. O sea, se entiende. Se entiende, la gente lo repite, Cristina habla de eso, todos están hablando de lo mismo. Son estrategias que no tienen que ver específicamente con cómo un montón de fandoms acumulan algorítmicamente ahí, sino más bien como una claridad en el mensaje político, que me parece que es lo que hoy falta. Vos dirías, primero hay que tener claridad en el mensaje político y después ir a las redes. Y ver cómo las redes, cómo lo comunicas en redes, digamos, ¿no? Pero no es desde las redes para afuera, porque las redes tienen una lógica completamente corporativa, digo, lo manejan empresas internacionales con una función específica de recolección de datos, de extracción de datos, digo, pasan otras cosas. Esto que decía de Cristina y su video de TikTok sobre cómo se sacaba las canas, yo qué sé. Es un ejemplo, perdón, pero... No, pero digo, tal vez ahí la estrategia, ¿cuál es? ¿Humanizarse? ¿Romper la lógica de casta? No la sé. Ojalá la supiera, no la sé.
Como estamos, nos quedan unos 4 minutos, ¿sí? Leila, ¿para dónde te pueden ver? Porque vos tenés un canal... Sí, ahora estoy en reconversión porque hay muchos canales de streaming, entonces es difícil competir. Nos pueden ver los domingos a las 8 de la noche en Hipótesis de Conflicto a través de Twitter y de YouTube. Es un programa de streaming que hacemos con Saya Pack en Seibo Argentina, que es nuestro nuevo medio. Y después me pueden seguir en las redes sociales y leerme de todos lados. ¿Qué pensás, las últimas, qué pensás de Twitter? Digamos, ¿cómo, ahí está como buena parte del discurso político? Sí. A mí la red que más me gusta por lejos. ¿Te parece interesante que genera contenido, que genera debates que están buenos? Bueno, es una guerra, una cloaca, como a veces se le suele decir. Es todo, digamos. Es todo. Me parece que había una promesa de democratización del debate público con Twitter. Un poco el origen es ese, ¿no? Quienes lo crearon. Pero bueno, hoy está lleno de bots también, ¿no? Entonces, la percepción de qué es la realidad, qué no es la realidad, cuál es la agenda, cuál es la agenda que se quiere instalar, ¿no? Como todas preguntas que uno puede hacerse apenas entra y abre y escrolea un poco y se encuentra con videos que nada que ver o con videos recontra remil crueles también, digo, ¿no? Parece que operan dinámicas que cada vez es más difícil para la gente interpretar. De hecho, siempre hablamos de lo mismo, pero la última vez que hubo como una campaña de bloqueo masivo a cuentas libertarias, yo creo que habla más de nuestra incapacidad y nuestra falta de soberanía cognitiva para pensar las cosas, ¿no? En otro momento de la historia argentina se hablaba mucho del rol de los medios y de cómo a uno lo convencían de cosas. Hoy el arma la llevamos cargada en el bolsillo del pantalón, ¿no? Es una cantidad de información y de sobreinformación que circula, que es difícil de interpretar, que uno todo el tiempo está tratando de buscar a ver quién me explica más claro y más fácil, algo que es de una complejidad enorme. Creo que ahí nosotros tenemos que mantenernos un poco estoicos. Digo, la plataforma no tiene la culpa de ser un negocio. Parece que nosotros tenemos la responsabilidad de separar del negocio la política y lo político. Y al peronismo, a la política, ¿cómo los ves en relación a las redes? Hablaste un poquito ahí de Cristina, algo de esto de, bueno, primero hay que tener discurso político, después ir a las redes. En general, ¿qué ves de los dirigentes políticos? Que le prestan mucha atención a lo que pasa en redes. Le prestan demasiada atención a lo que pasa en redes. Sí. O sea, se preocupan más por tuiteros. La temperatura en Twitter. Se preocupan más por tuiteros que por los, no sé, de secretarios del Ministerio del Interior. Claro. O las reuniones, sí. Eso. Bueno, llegamos a las 14 horas. Llegó mi despedida. Primero agradecerle a Leila. Por favor, gracias. Muchas gracias por venir. Síganla ahí en Twitter. Peléense también si quieren con ella o no. Por favor, peléense. Me gusten también las cosas que hay que me gustear. Acá nosotros seguimos todos los sábados desde las 11:30 hasta las 14. La semana que viene ya volverá José Cornejo en esta... Mira. Me han puesto el despertador. Qué tipo prolijo, ¿no? Así que nada, por mi parte, un placer haber estado. Así que nada, nos vemos. Chau.